En este grupo de estas patologías, sobre todo las primarias, las glomerulopatías primarias, evidentemente es necesario tener un diagnóstico histológico, como ya lo habíamos mencionado antes, sobre todo en pacientes que tienen un compromiso severo o una evolución muy rápida. Y nuevamente puntualizar de que prácticamente el objetivo de realizar una biopsia renal en pacientes que están con esta afectación patológica de los riñones, como son las glomerulopatías, es necesario nomás la biopsia en la mayoría de los casos, porque con la biopsia, pues repitiendo un poquito, tendríamos prácticamente el diagnóstico histológico, si quieren, real, verdadero, y que nos va a indicar el estado de la evolución de la enfermedad, ¿no? Aparte del diagnóstico, el estado de la evolución de la enfermedad, el pronóstico o inclusive la respuesta al tratamiento que está teniendo ese riñón afectado. Es por eso que la biopsia renal prácticamente es la indicación. Sin embargo, se mantiene todavía algunos no digamos así, preceptos, pero sí de algunas reglas, como por ejemplo la biopsia renal en niños siempre que tiene ciertas restricciones, ¿no es cierto? Debido a que, como hemos visto, o vamos a ver, las patologías más frecuentes es la de cambios mínimos en los niños y que generalmente puede, hasta con un tratamiento conservador, se lo podría manejar. Luego, en pacientes, como dice, hay diabéticos de mucho tiempo, sobre todo también de mucho tiempo de diagnóstico y además de evolución con una enfermedad renal diabética, para ver si realmente es una complicación de la diabetes mellitus que tiene el paciente, o es que paralelamente al problema de la diabetes se ha injertado ahí una glomerulopatía. Allá sí cambia la cosa, ¿no es cierto? Luego, bueno, en estos pacientes de antecedentes de infección tóxica previa, sobre todo en los casos en que se desarrolla una proteinuria muy marcada y tal vez un posible deterioro o compromiso de la función renal, para ver si realmente existe una agresión muy severa o no. En ese caso se puede hacer la biopsia, no es de rutina tampoco. Cuando existen estas pequeñas alteraciones en el sedimento urinario o cuando existe una función renal conservada, tampoco estuviera muy indicada el realizar la biopsia. En cuanto a este cuadrito que vemos ahí, fíjense ustedes, la saeta está indicando la dirección de un síndrome nefrótico a un síndrome nefrítico, ¿sí? Donde podemos ver las diferentes glomerulopatías que van a cursar con un síndrome nefrótico o con un síndrome nefrítico. Y fíjense, en la parte del síndrome nefrótico tenemos estas glomerulopatías de cambios mínimos, lógicamente la glomerulonefritis membranosa, la glomerulosclerosis diabética, la amiloidosis, ¿no? Sin embargo, perdón, sin embargo, digamos en la posición central del cuadrito, vemos otras, como la nefropatía por IgA, la nefropatía lúpica, la glomerulosclerosis focal segmentaria, la glomerulonefritis fibrilar,
¿no? Que pueden ir de una presentación clínica a la otra, o sea, de un síndrome nefrótico o generalmente a veces de un síndrome nefrítico viral a un síndrome nefrótico. Y en el síndrome nefrítico, como ven ahí, estamos la glomerulonefritis postseptocócica, la glomerulonefritis antimembrana basal, la glomerulonefritis pausoinmune y la glomerulonefritis con semilunas, ¿sí? Esto nos está demostrando un dato muy importante, jóvenes, de que si bien hemos hecho una biopsia renal a un paciente y le hemos clasificado, digamos así, como una nefropatía membranosa o demás, en su evolución ese informe histológico o esa estructura histológica que hemos encontrado en la biopsia puede cambiar, como dicen, mudar a otro tipo histológico, ¿no? Y y prácticamente, por ejemplo, la membranosa puede evolucionar en algunas situaciones a una rápidamente progresiva si es que la reacción inflamatoria y predisposición es muy severa, puede evolucionar y resulta que de una membranosa cambia a una membrana proliferativa, por ejemplo. Y entre estos cuadros de glomerulopatías, en muchos casos tenemos ese cambio. De ahí es que en la práctica clínica, por ejemplo, si después de un tratamiento, de un esquema de tratamiento instaurado para un tipo de glomerulopatía y después del tiempo debido del tiempo de que se ha hecho el tratamiento, 6, 2, 8 semanas, de acuerdo a lo que indican las guías, y no existiese una respuesta favorable, es también una indicación para que se pueda realizar una nueva biopsia. Y generalmente en esa nueva biopsia vemos que el tipo histológico de la lesión a nivel del glomérulo o de la parénquima renal ha cambiado a otro tipo histológico. Y eso estuviera indicando el por qué no ha sido la respuesta favorable al tratamiento. La siguiente, por favor, Carlos. Bien, en cuanto al tratamiento, aquí vemos un esquema general, por ejemplo, inicial, ¿no? Para todos los tipos de glomerulopatías, podríamos decir así. Primero, hay que ir a hacer un tratamiento específico de la enfermedad, ¿no es cierto? Una vez tengamos el diagnóstico histológico del tipo de lesión que tiene el paciente y como complemento ese tratamiento de apoyo que se llama de soporte, tanto para el manejo de la proteinuria, de la hipertensión arterial, de la dislipidemia y, lógicamente, la remisión o control del edema. Y ahí están los fármacos, ¿sí? Que están indicados como los IECAS, los ARA2, sobre todo como nefroprotectores y antiproteinúricos, ¿no? Resultados evidenciados hasta la fecha de esta acción que tienen estos grupos de antihipertensivos, digamos así. Luego, buscar el otro objetivo, el control de la presión arterial, en lo posible llevando a esos niveles tensionales que indica y el gráfico. ¿Sí? Aparte de eso, bueno, la restricción en el consumo de sal por parte del paciente de 3 gramos a 5 gramos por día y si se puede disminuir un poco más, mejor, porque ya hemos dicho ayer, explicábamos de que el edema no solamente va a ser por hipoalbuminemia, ¿no? Sino porque hay una sobreactividad de la aldosterona, mayor reabsorción de sodio y, lógicamente, de agua, ¿sí? Y ahí, en casos necesarios, el uso de los diuréticos, en este caso de ASA, ¿sí? La dislipidemia, lógicamente, con las estatinas, ¿no? Que tenemos bastantes fórmulas de estos hiperlipemiantes en la actualidad en el medio. La siguiente. De este tratamiento, digamos así, general conservador, si quieren, ¿sí?
o no farmacológico hasta cierto punto, pues tenemos el tratamiento ya con inmunosupresores, ¿sí? Donde se resalta, acá lo hemos anotado, siempre tomando en cuenta que el tratamiento inmunosupresor nos va a predisponer al paciente a que pueda desarrollar alguna infección sobreañadida, una infección oportunista, ¿no es cierto? Lógicamente, cuanto más severa sea la terapia inmunosupresora, el riesgo va a ser mucho mayor, ¿sí? Y no es una situación muy rara de que acontezca en ese periodo de tratamiento de una primera fase, por ejemplo, donde las dosis siempre van a ser a veces a dosis máximas de la terapia inmunosupresora, donde podemos tener que el paciente se nos complique con una sobreinfección, ¿sí? En cualquiera de los órganos o sistemas del cuerpo. Ante esa situación, todavía se está recomendando un tratamiento profiláctico de prevención, digamos así, de estas complicaciones infecciosas, acá las más frecuentes, ¿no es cierto? Como el uso de las sulfas para prevenir la infección por el neumocistis carini, que no es girovesi, mejor dicho, que es muy frecuente en estos pacientes inmunosuprimidos. Los virus del herpes zóster en sus dos procesiones o tres tipos de zóster que hay, el uso de la ciclovir. Prácticamente dentro de estos virosis tenemos que añadir que no está contemplado acá, aparte del herpes zóster, otro, el citomegalovirus. El citomegalovirus cuya frecuencia lamentablemente es cada vez con mayor frecuencia y que también requiere una terapia antiviral bastante severa. Y ahí tenemos el valacyclovir como terapias antirretrovirales en este tipo de pacientes. Lógicamente, los costos son muy significativos con estas terapias. De hecho, lo que podemos adicionar a esto es el hecho de que en un paciente que esté en programa de trasplante y que tenga una serología positiva para citomegalovirus, lamentablemente lo va a sacar del programa de trasplante por un buen tiempo si es que se consigue controlar la viremia. Y a veces, lamentablemente, el problema no se puede eliminar y prácticamente el paciente va a quedar fuera del programa de trasplante. ¿Ya? Esta vacunación contra los neumococos, ¿no? Y los diferentes grupos de virus de la influenza, generalmente casi es de rutina que se les hace a todos estos pacientes con problemas de inmunodepresión o terapias inmunosupresoras, supresores de protocolo, ¿no es cierto? Entonces, para justamente evitar esos posibles riesgos. De hecho, por ejemplo, en la población que está en terapia de reemplazo renal o inclusive los trasplantados, tienen que someterse a estos esquemas de inmunización en forma programada. Generalmente son programas anuales que reciben estos pacientes con estas vacunas. La nistatina, bueno, en situaciones especiales donde realmente el riesgo de una micosis orofaringea, sí, o de tubo digestivo es alta, se puede usar la nistatina, ¿no? En solución generalmente es la que más se usa para aplicaciones locales inclusive. Como verán ustedes, jóvenes, de entrada nomás ya nos están advirtiendo de que tenemos que tener cuidado con la terapia inmunosupresora por estos riesgos
a los cuales vamos a exponer a ese paciente en el tratamiento de su enfermedad de base, en este caso, de esta glomerulopatía. Siguiente. Bien, un repaso de esta parte general, si quieren, vamos. Adelante. Estamos haciendo así como una especie de repaso para que ustedes traten de fijar esto, así sin complicar mucho la situación y complicar mucho los conceptos, ¿no? Aquí hay un esquemita simple donde podemos ver las diferencias entre un síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Ya lo hemos mencionado. Síndrome nefrótico caracteriza proteinuria masiva por encima de 3,5 gramos en 24 horas. En cambio, en el nefrítico, si bien puede haber proteinuria, pero en magnitudes mucho más pequeñas, menores a esa cantidad de gramos, sí, pero lo característico, la hematuria. En este otro, a consecuencia de esa proteinuria, la hipoalbuminemia. Y a este otro lado, en el sedimento urinario, la presencia de esos cilindros hemáticos, ¿no? Y el edema, ¿sí? Resaltados, proteinuria y edema en el síndrome nefrótico, sobre todo. Y a este otro lado, con una proteinuria bastante moderada, de menor a 2,5 gramos inclusive, en estos pacientes con síndrome nefrítico. En los portadores del síndrome nefrótico, la dislipidemia, al otro lado el edema, la lipiduria y a este lado la hipertensión, ¿sí? Y tendencia a la hipercoagulabilidad, como hemos dicho, en los pacientes portadores de síndrome nefrótico, y en este otro caso una caída brusca de la función renal, que lógicamente estamos hablando de una injuria renal aguda. La siguiente. Bien, entramos ahora ya a un poquito en forma más específica a este primer grupo de glomerulopatías, como son las glomerulopatías primarias. Adelante. Y ahí están las definiciones, en algunos casos, si quieren tomarlo como un concepto, ¿no es cierto? Sí, enfermedades que van a afectar la función del glomérulo, ¿sí? Pero una situación que es también real, esa heterogeneidad que tiene estas patologías glomerulares en relación a las causas etiológicas, en relación a la clínica, en relación a la evolución de estos cuadros, ¿sí? Van a tener esa variabilidad, digamos así, en su forma de presentación. Para esto se ha tratado de hacer esta primera división en glomerulopatías primarias y secundarias. Adelante. ¿Sí? Entonces, hablando de las glomerulopatías primarias, tenemos que entender que se refieren a aquella patología que se ha iniciado en el riñón directamente, ¿no? Independiente de alguna patología sistémica, pero no como consecuencia de una enfermedad sistémica. En cambio, las secundarias, lo está diciendo su nombre, secundarias a una enfermedad de base, que afecta después a la función renal, o en este caso al glomérulo, y desarrollan algunas formas de presentación de las glomerulopatías que vamos a tomar en cuenta. Y acá, fíjense ustedes, con proteinuria sintomática, por ejemplo, ahí tienen la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulonefritis por cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿no? Prácticamente caracterizados por esos grados variables de proteinuria, ¿sí? La hematuria en la nefropatía por IgA o la enfermedad de Berger, que se llama también, ¿no es cierto?, más frecuente en niños. Luego
está los síndromes nefríticos, la presentación clínica como un síndrome nefrítico, como es en la glomerulonefritis proliferativa, la postinfecciosa, inclusive, como un síndrome nefrótico. Ahí está, repitiendo nuevamente, enfermedad de cambios mínimos, la glomerulonefritis membrano proliferativa, la glomerulosclerosis focal segmentaria, la membranosa, la nefropatía por IgA. ¿Sí? Y las rápidamente progresivas como las glomerulopatías antimembrana basal glomerular, la glomerulonefritis pausoinmune y aquellas, como todos, la mayoría de ellos, mediadas por inmunocomplejos, ¿no? Como ven ustedes, pueden adquirir y evolucionar de diferente forma esta afectación renal, como dice ahí, desde una posible simple proteinuria o hematuria asintomática, digamos así, a estos cuadros más severos como son el síndrome nefrótico, sobre todo, ¿no es cierto? Y, lógicamente, la evolución hacia la insuficiencia renal crónica en el otro extremo. Siguiente. Un poquito resumiendo lo que estamos hablando. Sí. Asintomáticas con esas características, proteinurias en grados menores, muy poca presencia de glóbulos rojos, ¿sí? En la microscopía del sedimento urinario, ¿sí? Y generalmente caracterizados por la presencia de sus glóbulos rojos dismórficos, ¿no? Un compromiso generalmente asintomático, además de que se mantiene la función renal normal. En el caso de una hematuria macroscópica, como ven ustedes, ya existe pérdida más, digamos, significativa de glóbulos rojos en el sedimento urinario, ¿sí? Y que coincide, como dice ahí, a veces con una infección intercurrente. Tanto la hematuria como la proteinuria pueden tener ya un grado significativo. Esto en el síndrome, prácticamente hablamos ahí del síndrome parcialmente como el síndrome nefrítico. Y aquí al otro lado tenemos ya las características del síndrome nefrótico, con esa proteinuria importante que se ve, ¿sí? Vamos, un ratito, sí. Con esa proteinuria importante que se ve, la hipoalbuminemia, el edema, la hipercolesterolemia y la dislipidemia, ¿no es cierto? Características del síndrome nefrótico. En cambio, el síndrome nefrítico, reforzando otra vez, caída de la función renal con compromiso del volumen de diuresis, oliguria o anuria, inclusive. Generalmente no llega a casos anúricos, pero sí puede haber oliguria. La hematuria con cilindros de glóbulos rojos, una proteinuria que es lógicamente menor a rango nefrótico, el edema, la hipertensión y una y que esto pueda acontecer en forma brusca, digamos así, o intempestiva. Al otro lado tenemos las presentaciones que no son nada simples, al contrario, como dice ahí, rápidamente progresivas, ¿sí? Que van a llevar a la falla renal. Puede haber, hay siempre proteinuria y hematuria en todos ellos, ¿sí? Con una presión arterial que todavía puede mantenerse, pero generalmente ya hay ciertos grados de afectación renal y donde pues puedan haber algunos datos que favorecen el compromiso de la microcirculación, o sea, de una vasculitis y la glomerulonefritis crónicas. Fíjense ustedes, la hipertensión prácticamente casi es la regla, la falla de la función renal, la proteinuria y finalmente la disminución del tamaño de los riñones. La siguiente. Este es otro, no sé si se lo llega a ver bien, jóvenes, fíjense, o no se ve bien, sobre todo la lectura, ¿sí?
Se Se ve alcanza bien, a leer, doctor. doctor. Ya. Entonces, lo que queremos mostrar acá es, fíjense, cómo, por ejemplo, el lupus eritematoso puede ir de un extremo al otro. O sea, puede tener ese amplio espectro de compromiso renal, desde un síndrome nefrótico, pasando por unas formas mínimas, inclusive hasta un síndrome nefrítico, inclusive, ¿sí? Lo mismo vemos con esas saetas para la nefropatía por IgA, la enfermedad de Berger que hemos dicho en los niños. Y los otros que van justamente otra vez reforzándonos esos criterios de con síndrome nefrótico, tuviera la agresión a los podocitos, existe cambios en la estructura renal con pérdida inclusive de la estructura normal o depósitos en la matriz, sobre todo mesangial, de otras sustancias o radicales o cininas ajenas a veces o que se generan por la reacción inflamatoria o reactiva que se produce. Y al otro lado tenemos el síndrome nefrítico, ¿no es cierto? Fíjense, caracterizado por la inflamación, las reacciones proliferativas, el engrosamiento o agresión de la membrana basal, la formación de componentes crecientes o hipertrofia, digamos así, o depósitos de algunas sustancias a nivel de la membrana basal del glomérulo, significando con esas dos láminas de microscopía óptica, ¿no? Como ven, la desestructuración en la imagen de un paciente con una glomerulonefritis que cursa con un síndrome nefrótico. Fíjense ustedes, prácticamente una pérdida casi total de la estructura del glomérulo, ¿no? Prácticamente una desorganización, ya no se distingue ahí si existen todavía capilares, hay una proliferación mesangial que se ve ahí, y como una especie de atrofia, digamos así, del glomérulo, si se fijan, el aumento del espacio de Bowman sobre todo, y la poca celularidad que existe en este tipo de pacientes ya portadores de un síndrome nefrótico. Y todo lo contrario, fíjense al otro lado, un glomérulo totalmente edematizado, no se observa ahí casi el espacio de Bowman, el glomérulo está agrandado, con una hipertrofia, si quieren así, o crecimiento o engrosamiento de la membrana basal, de los mismos capilares que se ven ahí y de los túbulos también. Pero lo más característico es el infiltrado celular importante, inflamatorio, todos esos puntitos negros, ¿sí? Y esa proliferación, engrosamiento del mesangio que se ve, donde nos está indicando la saeta, ¿sí? Ahora, otra vez repitiéndonos un poco hacia el lado de la evolución a un síndrome nefrótico, ahí tiene la nefropatía de cambios mínimos, la segmentaria focal, la membranosa, la amiloidosis, la nefropatía por enfermedad diabética, ¿sí? La otra es la glomerulonefritis de cambios mínimos que también puede ir, o también de la forma membranosa proliferativa. Y a este lado del síndrome nefrítico van la posinfecciosa, la postestreptocócica, la glomerulonefritis antimembrana basal, por ejemplo, y la vasculitis de vasos pequeños, ¿no? Las púrpuras, por ejemplo, la de Genoxia y Lyme, por ejemplo, y otras púrpuras que pueden asociarse con afectación de la microvasculatura capilar glomerular. Siguiente. Vamos, avanzamos. Esto es para darnos cuenta en forma simplificada, si quieren ustedes, los diferentes mecanismos. No son los únicos, cada vez se van descubriendo algunos otros más, pero los básicos que hasta ahora son estos. A veces los mecanismos disparadores son una infección, la autoinmunidad, digamos así, ¿no? Una base autoinmune importante en muchos de ellos, y a veces una causa no identificada, ¿no?
las formas idiopáticas de glomerulonefritis que pueden presentarse y donde van a cursar con una agresión por reacción inflamatoria e inmunológica, ¿no? Y lógicamente en algunos casos podría ir hasta la resolución. Y esa saeta negra que vemos acá, que nos indica que la parte la parte genética, por ejemplo, de participación en estos tipos de enfermedades no está ausente. Hacia arriba nos indica que hay algunas de ellas que tienen un gran componente genético y hay otras que tienen menos expresión genética para el desarrollo de estas patologías. La siguiente. Esta imagen, este diagrama, mejor dicho, no es una imagen, es un diagrama, así simplificado, digamos así, de lo que es la membrana basal glomerular, jóvenes. No se olviden de esta gráfica. Hacia derecho, como ven ahí, tenemos el capilar glomerular con las células endoteliales ahí que vemos de rojo, ¿no? Sí, y donde tenemos estas aberturas entre células epiteliales que permiten, digamos así, la salida de algunos componentes del plasma, ¿sí? En el caso este se ve que hay una abertura mucho mayor que está dejando inclusive salir un poco de albúmina. Y cruzando esas líneas cruzadas que se ve al medio, que es la verdadera membrana basal, donde están estos como se llama, proteoglicanos, fosfolípidos, colágenos, etcétera, los componentes de la verdadera membrana basal, que también logran pasar. ¿Por qué? Porque como tiene bastantes fosfolípidos, es bastante liposoluble, y esto es por eso que deja pasar algunas sustancias que van a llegar inclusive y van a ser englobadas por endocitosis por los podocitos o células epiteliales que están hacia afuera de la membrana basal, como ven ahí, y todo lo que ven ese espacio de amarillo sería el espacio urinario, o sea, de la cápsula de Bowman. Entonces, fíjense que muchos de estos componentes también son aprovechados en parte en forma normal, digamos así, por las células o por los podocitos, que van a tener algunas prolongaciones que se llaman los pedicelos o pies de los podocitos, que son los lugares donde son algunas de estas patologías afectan rápidamente. Lógicamente también ahí vemos esa abertura, ¿no? Esa línea roja y azul que se ve ahí, por donde se dejan pasar algunas sustancias. No nos olvidemos, jóvenes, que a esta altura prácticamente la carga eléctrica de esta membrana epitelial o podocítica que se tiene ahí tiene una carga negativa, básicamente. Y como las proteínas también tienen carga negativa, entonces cargas del mismo polo se repelen. Pero una de las causas justamente para que se produzca la salida de las proteínas del plasma y pasen al espacio urinario, uno de ellos, de los mecanismos, es la pérdida de la carga eléctrica de esta membrana podocitaria. Por lo tanto, las proteínas pueden empezar a escapar al espacio urinario. ¿Sí? La siguiente. Otra representación un poco más corta, digamos ahí, de celeste, vemos hacia arriba un podocito con todos sus pies, si quieren, ¿sí? Sobre la membrana basal del glomérulo, y hacia adentro otra vez las células endoteliales, ¿no? Y ahí vemos las moléculas de albúmina que prácticamente están queriendo o están pasando por el capilar glomerular, ¿no es cierto? Entonces, fíjense otra vez, de azul las células podocíticas, de verde claro la verdadera membrana basal, y hacia adentro la capa endotelial del capilar glomerular. Todos ellos conforman la barrera, que es la barrera de la membrana basal glomerular, la barrera de filtración, ¿no es cierto?
son estos sus componentes. Vamos. Esta gráfica es para darnos cuenta, como dice abajo en el enunciado, ¿sí? La presencia o el compromiso o la activación, si quieren, del sistema inmunitario inflamatorio en los diversos tipos de glomerulopatías que tienen un componente autoinmune, o sea, generación de autoanticuerpos, ¿no es cierto?, que van a agredir a los diferentes componentes del glomérulo. Ahí están las células dendríticas, por ejemplo, que van a estar presentándose en aquellos riñones que tienen una inflamación aguda secundaria a veces a una infección. Y fíjense los mediadores que entran en acción. Igualmente, en aquellos que vemos en la mayoría de las enfermedades renales, como es la actividad de los macrófagos, por ejemplo, con la liberación o secreción o estimular la proliferación de estas radicales, de estos componentes inflamatorios. Ahí también tenemos el ataque por estos mediadores de las células endoteliales. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, como dice ahí, en la glomerulonefritis, desde luego, la diabetes o en pacientes sépticos. El ataque a las células mesangiales, ya hemos visto. Entonces, como por ejemplo la diabetes, el síndrome hemolítico urémico, por ejemplo, son gracias a que se liberan todos estos componentes inflamatorios. A nivel de los podocitos, acabamos de ver, ¿sí? El aumento de esa permeabilidad para que escapen proteínas y componentes sanguíneos inclusive, mediados por la activación o agresión de esos mediadores inflamatorios, ¿sí? También muchas enfermedades glomurulares son atacadas de esa forma. A nivel de la injuria, a nivel del tejido renal, inclusive, o en muchos casos de una injuria renal aguda, fíjense igualmente la presencia de todos esos mediadores de la inflamación. Siguiente. Bueno, una representación, digamos, si quieren, en tercera dimensión de la estructura de la albúmina con esos valores de sus 70 kilodaltons, que es el PM, ¿no? Y acá otro resumen. Como verán, jóvenes, hemos tratado de buscar estas imágenes para que ustedes tengan así en una sola gráfica resumido todo lo que vamos a hablar. Ahí están. Fíjense ustedes. La glomerulonefritis pausa inmune, ¿sí? Dentro de ellas, ¿cuáles son estas glomerulopatías que van a cursar con esa característica y qué van a atacar? Ahí están las líneas, puntos suspensivos indicando dónde va a ser la agresión. Ahí ven, por ejemplo, los complejos subendoteliales. Fíjense dónde se van a ubicar o producir su agresión. Ahí, entre la célula endotelial y la membrana basal glomerular verdadera. Como ven ahí, esas líneas de verde, ¿no? Y el verde vemos que hay otros puntos, o sea, que nos está indicando en qué otros lugares también atacan estos mediadores, ¿no? Y así vemos, por ejemplo, a las células mesangiales. El ataque a las células mesangiales, por ejemplo, como es en la hija, por ejemplo, hay bastante ataque de eso. Y cada vez vamos más, ¿no? Ahí vemos los lugares justamente, y prácticamente este es un resumen de lo que estamos hablando. Dónde atacan, quiénes atacan y qué mediadores están interactuando para la agresión de estos diferentes componentes que conforman el ovillo glomerular. ¿Sí? Adelante. Vamos. Algunos conceptos o términos que se usan para que ustedes
tengan un concepto más claro, ¿no? ¿A qué llamamos una lesión difusa del glomérulo o una glomerulonefritis difusa, por ejemplo, que afecta a todos los glomérulos, más del 50% de los glomérulos que encontremos en la biopsia renal? Ya tenemos con eso el diagnóstico, ¿no? Una afectación difusa, digamos, y además de todo el glomérulo, no de una parte del glomérulo, sino de todo el glomérulo, de todos los componentes del glomérulo. En forma global, ahí está, en la parte focal, ¿sí? ¿Mm? Una parte segmentaria del glomérulo, un segmento del glomérulo, y finalmente el proceso degenerativo final que afecta prácticamente a todo el componente del glomérulo. Adelante. Fíjense ustedes, una gráfica así simplecita para que se den cuenta de esos términos, ¿sí? Un glomérulo normal, una afectación global, una afectación del glomérulo segmentaria, ¿sí? Y hacia abajo igual, una agresión difusa, ¿sí? O una focal. Fíjense, solo algunos glomérulos y otros están normales, para que sepan el significado de esos términos, jóvenes. Para eso hemos querido adjuntar este diagrama, esta gráfica tan simplecita. Adelante. Y bueno, ahora empezamos a hablar ya en específico de estas glomerulopatías primarias. Y acá tenemos a la de cambios mínimos. Vamos, adelante. Resumido acá, para que no se estén complicando, resumidos acá, la fisiopatología, la epidemiología, la clínica, los laboratorios, los hallazgos histopatológicos, el tratamiento y el pronóstico, ¿no ven? Entonces, rápidamente tenemos un pantallazo acá para podernos ubicar, ¿sí? Y donde vemos de que esto en cuanto a la parte clínica, si se fijan ustedes, en muchos de los casos va con una especie eh, de, de síndrome nefrítico, ¿no? Edema, cefaleas, dificultad respiratoria, eh, antecedentes alérgicos o compromiso genético inclusive e hipertensión, ¿sí? Las características, proteinuria, ¿no? Que inclusive llega hasta el rango nefrótico en algunos casos, en esta glomerulonefritis de cambios mínimos, ¿sí? Los hallazgos histopatológicos, como ven, a la inmunofluorescencia, ¿sí? Con contacto sin suelo, luego la microscopía electrónica, inclusive con gotas lipídicas, dice, y lo que más característica de la microscopía electrónica, esos procesos de fusión de los podocitos. Creo que hay una microfotografía, microscopio electrónico que nos va a mostrar eso. Y el tratamiento, como ven ahí, prednisona, o sea, corticoides, como la prednisona o la metilprednisolona, a dosis de 1 miligramo por día por kilo, máximo a 80 miligramos, ¿sí? Por 4 a 16 semanas. Sí, y como dice ahí, si se fijan, recién se indicaría la respuesta si después de esas 4 o 6 semanas no vemos una recuperación, sobre todo ¿a qué nos referimos? A la disminución de la proteinuria. Por debajo de medio gramo o 1 gramo tendríamos que reducir la proteinuria para decir que la respuesta ha sido favorable al tratamiento. Siguiente. Ahí está una imagen de la inmunofluorescencia. Aquí vemos justamente un depósito de IgG generalmente que se hace así, refringente, ¿sí? A la inmunofluorescencia, sobre todo en la membrana basal. Todas esas líneas que ven es membrana basal. No estamos mostrando aquí diferentes glomérulos, sino la membrana basal. Y es un depósito, si se fijan ustedes, no muy parejo,
o sea, hay partes más brillantes, más brillosas aparentemente, y otras que son más tenues, ¿no? Esto nos está indicando los lugares donde hay mayor actividad y menor actividad inflamatoria y de depósito de estas inmunoglobulinas. La siguiente. Aquí está la microscopía electrónica que les decía. Fíjense, hacia arriba una membrana basal normal, ¿sí? Donde dice la luz del capilar, hacia abajo, con una célula endotelial ahí, la membrana basal, la GBM, membrana basal glomerular, y el espacio urinario o el espacio de Bowman. Y fíjense los podocitos ahí en toda la parte externa, con esas aberturas que hay donde están algunas flechitas indicando que son lugares por donde se produce la salida de las sustancias, por ejemplo, la agua, urea, creatinina, y si esas aberturas es mayor por agresión de esta membrana basal y las células endoteliales, inclusive la salida de proteínas. Pero como este es un ejemplo de una glomerulopatía con cambios mínimos, fíjense que si bien aparentemente pareciera que la membrana basal está conservada, pero fíjense cómo ya está deformada. Hay depósitos inclusive en la misma membrana basal, dentro de la misma membrana basal, la deformación de los podocitos que ven hacia arriba, e inclusive el mismo endotelio, las células endoteliales hacia abajo, totalmente irregulares y deformadas inclusive, ¿no es cierto? Entonces vemos ahí una, una agresión y una pérdida de la estructura normal de la membrana basal del glomérulo. Esta es una, como habíamos dicho, una microfotografía, si quieren, por microscopía electrónica. La siguiente. En cuanto al manejo o el tratamiento de esta glomerulopatía por cambios mínimos, primero está ahí, es cierto, si la función renal está normal, si la proteinuria y la hematuria no son muy efectivas y no existen componentes inflamatorios en las pruebas que se pueda hacer al paciente, pues el tratamiento solamente es conservador. Pero si realmente la agresión es muy severa y hay riesgo o compromiso de la función renal o está evolucionando a un síndrome nefrótico, hay que empezar rápidamente la terapia inmunosupresora si es necesario, y de entrada siempre los corticoides, ¿no? Y este tercer punto que dice, a toda costa, evitar la iatrogenia medicamentosa. Ahí estamos hablando sobre todo de quiénes, de los antiinflamatorios, básicamente, y de algunos antimicrobianos que a veces se les prescribe a estos pacientes porque puede haber, ser secundario, o como aunque dice, aunque es primaria esta lesión, puede haber una sobreinfección añadida. Y ahí hace un momento hablábamos de esa terapia profiláctica, si quieren, con algunos antimicrobianos, ¿no? La siguiente. Su nombre acá le está diciendo acá, es otro tipo de glomerulopatía primaria, o sea, básicamente la agresión a la específica de la membrana basal, directamente. Vamos, adelante. Siempre resumido lo que caracteriza este cuadro en cuanto a todo lo que significa su definición, fisiopatología, epidemiología, la clínica, los estados hallazgos histopatológicos. Aquí lo que nos puede llamar, y si se van fijando jóvenes, prácticamente los componentes en muchas de estas glomerulopatías primarias se van presentando en mayor o menor porcentaje, pero están presentes, ¿sí? Donde acá podemos añadir de que ya aquí se ubican la característica es estos anticuerpos antimembrana basal por estas mediante las pruebas o el Western Blot inclusive, que nos da una sensibilidad del 96 y una especificidad del 96% también, ¿no? Fíjense ustedes, donde todavía la función renal está normal, los anticuerpos contra
componentes del citoplasma de neutrófilos, los ANCA, también parecen ser positivos en algunos casos. Y, perdón, y lógicamente los controles, ¿no?, de sensibilidad que dan algunas de estas pruebas. El protocolo, ahí cita el protocolo de Hammersmith, otra vez corticotocoides, pero aquí añade ya citotóxicos. Y en alguna situación, ante la poca respuesta, inclusive la plasmaféresis, ¿no? De una plasmaféresis que se recomienda de él, de un litro, digamos así, que pues, se puede hacer cada 3 días o cada semana, inclusive en algunos casos, ¿no? El pronóstico, fíjense ustedes, ya no es tan favorable. Fulminante y rápidamente progresiva la insuficiencia renal crónica. Siguiente. Ahí está la inmunofluorescencia. Todo eso que ven ahí es la membrana basal engrosada. Justamente ahí es el ataque. Y si se fijan un poquito haciendo no sé si un esfuerzo, vemos en algunas partes se ve como una membrana basal doble, unas líneas delgaditas, media verdes desde luego, pero delgadas, como si fuese una doble membrana basal. Ese es ¿cómo se dice? La membrana basal que se divide como si fuesen las rieles de un ferrocarril, ¿no? Doble, ¿sí? Ese es el grado de edema y afectación inflamatoria que sufre la membrana basal. Aquí nos están visualizando mucho los otros componentes. ¿Por qué? Porque no se depositan tanto a ese nivel, no tienen esa atracción, digamos así. Estas generalmente son inmunoglobulina G las que se ponen ahí, y vemos una distribución muy regular de estos componentes de inmunoglobulínicos que son parte de esta agresión. Siguiente. Donde se ve, perdón, si puedes volver un cachito. Aquí hacia las 6 o 7 de la noche vemos hacia la periferia esa doble, como si fuese una doble membrana basal. ¿Sí? Vamos. Siguiente. Otra vez el tratamiento, metilprednisolona, de medio a 1 gramo por día. Esto se hace en pulsoterapia. Generalmente ese gramo o medio gramo de metilprednisolona se la diluye en 200, 300 cc de suero glucosado al 5%, o puede ser también suero fisiológico, y se va administrando al paciente en 2 a 3 horas. Y pasados los 3 días de hacer esa pulsoterapia, o sea, cada día hacemos cada 24 horas un pulso con esa cantidad de este corticoide. Al 4.º día ingresamos con la prednisona oral en esa dosis. Citostáticos, sí, dependiendo de la clasificación que pueda tener, un grado de, ¿cómo se llama?, de fidelidad de grado B, grado 1 de composición, de compromiso, ¿sí? Y esos 2 miligramos pueden corresponder a, inclusive puede ser ciclofosfamida, sobre todo, ¿no? 2 miligramos por kilo de peso por día por 3 meses. Podemos usar la ciclofosfamida para enterar los primeros 3 días en pulsos, generalmente de 500 miligramos, y luego podemos pasar a la vía oral en comprimidos que vienen de 50 miligramos. Este fármaco lamentablemente está en falta en muchos lugares, como en nuestro medio también, y algunos pacientes tienen que estar haciendo extraer de fuera, ¿sí? La plasmaféresis
ante la poca respuesta del tratamiento con estos fármacos. Siguiente. La parte membranosa, la glomerulonefritis membranosa. Acá, vamos, avancemos. Bien, ¿qué podríamos decir de esta glomerulopatía? En realidad, de esta forma de la membranosa, que prácticamente se va a caracterizar por estos anticuerpos circulantes que se encuentran, sobre todo de inmunoglobulina G tipo 4, ¿sí? Y que prácticamente va a estar uniéndose a estos receptores. Hemos visto hace un momento algunos fosfolípidos ahí en la membrana, verdadera membrana basal, ¿no es cierto? A esos receptores se va a unir estos autoanticuerpos circulantes, ¿sí? A esta fracción, sobre todo, que lo llaman la PLA2R receptor, ¿no? El PLA2, que nosotros decimos. Es contra este que se van a ir a unir para producir esa reacción inflamatoria a ese nivel, ¿sí? Y una característica de esta glomerulopatía, por ejemplo, podríamos decir de que está asociada con muchas patologías de base, como es el lupus, la diabetes mellitus tipo 1, la artritis reumatoidea, el síndrome de Sjögren, pero aquí todavía creo que no nos están mostrando eso, ¿sí? La tiroiditis de Hashimoto, la miastenia graves, como ven ustedes, hay varias patologías que pueden derivar de una glomerulopatía primaria y luego estar asociado como si fuese una glomerulonefritis secundaria, ¿no? Algunas infecciones, como por ejemplo la hepatitis B, C, la sífilis, aquí hablan también de eh, la malaria, la esquistosomiasis, algunos cánceres como el de pulmón, el de mama, el cáncer de riñón, ¿sí? Son prácticamente esta forma membranosa es la más frecuente, digamos así, de presentación de glomerulopatía, sobre todo en gente adulta, ¿no? Y nuevamente acá el tratamiento, ¿sí? Corticosteroides, agentes alquilantes como el clorambucil, la ciclofosfamida. Como esquema B entrarían la ciclosporina, ¿sí? Y la terapia, como dice, antihiperlipemia y antimicrobiana profiláctica, en algunos casos si es que es secundaria a una infección. El pronóstico, lamentablemente, no es muy bueno, ya que si bien podemos tener una buena respuesta a un inicio, a veces la enfermedad va a reactivarse o va a tener recaídas o va a ir a la corticoresistencia o a la resistencia también a los otros fármacos inmunosupresores, que a la larga, lógicamente, van a llevar a la pérdida de la función renal. Prácticamente es una de las causas, tal vez no sé si la más frecuente, de llevar a una insuficiencia renal crónica al paciente. ¿Sí? Hay algunos esquemas alternativos que se están intentando, ¿no? Inclusive el uso del micofenolato, el rituximab, como un anticuerpo monoclonal, como alternativas. Todavía no existen resultados muy concluyentes de ese tipo de terapia alternativa, pero se la está usando en muchos casos. La siguiente. Ahí está gráficamente lo que les decíamos, el ataque a la membrana basal. Fíjense las diferentes características que tienen estos agentes o estos autoanticuerpos o estos complejos antígeno-anticuerpo que se forman, ¿no? En estas diferentes agresiones de la membrana basal. ¿Sí? Hacia abajo las células, como ven en rosadito, las células endoteliales del capilar glomerular,
la membrana basal propiamente dicha, y hacia afuera la célula, la capa epitelial o podocitos. Ahí vemos un podocito con sus diferentes prolongaciones que tienen, ¿no? Los pedicelos que se llama. Y fíjense, estos autoanticuerpos, si quieren ustedes, cómo se van ubicando en esos lugares para producir la lesión. Es muy entendible este diagrama, ¿no es cierto? Vamos. Acá una imagen de inmunofluorescencia, ¿no? Pero si se fijan ustedes, un poquito diferente a las anteriores láminas de inmunofluorescencia que hemos mostrado. Acá se ve un depósito más puntiforme, si quiere, ¿no? Y concentración de los complejos autoinmunes, ¿sí? Entonces, estas diferencias nos hacen entender el tipo de depósito que tiene, que diferencia entre la IgM y la IgA sobre todo, ¿no? Y también la IgG, que pueden depositarse a la inmunofluorescencia en forma de una continua, regular, o en forma así, puntiforme, si quieren ustedes, o granular también dicen, ¿ya? De la inmunofluorescencia. Siguiente. Aquí una placa simple, ¿sí? Donde vemos, fíjense ustedes, el ataque a la agresión a la membrana basal. Son esas líneas rojas que vemos dentro del glomérulo, ¿no? Un glomérulo edematizado, ¿sí? Y ahí vemos capilares también edematizados, ¿sí? Que rodeados inclusive por una membrana basal engrosada, y también algunos túbulos con contenido sanguíneo aparentemente, y el edema que se presenta, ¿no? Un glomérulo agrandado con una disminución del espacio de Bowman, si quieren. Hacia afuera, a las 4 de la tarde, fíjense ustedes, hay porciones de túbulos y hay un vaso sanguíneo con sangre en su interior. La siguiente. Como ven ustedes, el tratamiento prácticamente en todos los casos donde existe una proteinuria, sobre todo de rango nefrótico, tenemos que ser bastante, digamos así, agresivos en la terapia, y una terapia precoz, ¿sí? Y lógicamente tratando de que la respuesta sea lo mejor posible, y generalmente los 4 o 6 meses de terapia, generalmente en la mayoría de estas patologías, es el límite para poder ver si hay una buena respuesta o no a la terapia que se ha instaurado, ¿no? ¿Y cuál es la referencia? La referencia es la disminución de la proteinuria, como les dije, a menos de medio gramo en 24 horas. ¿Se acuerdan que decíamos que el límite máximo son 150 miligramos en 24 horas? No vamos a llegar, no tratamos de buscar esa cantidad, pero si llegamos a medio gramo, bueno, damos como que la respuesta ha sido buena al tratamiento instaurado, ¿sí? Lógicamente, las terapias van a estar en relación también al control de la función renal en base a la creatinemia que se vaya midiendo al paciente y calculando de la tasa de filtrado, ¿sí? De la tasa de filtrado o la creatina, lógicamente, nos va a indicar también que los resultados no están siendo muy favorables, que digamos. Siguiente. Aquí está el Berger. Ya estaba diciendo, ¿y dónde está la nefropatía por IgA? Vamos, adelante. Rápidamente esto, y creo que ya lo habíamos mencionado, esta es la forma más frecuente de afección a nivel en la población pediátrica sobre todo, y en adultos mayores con una frecuencia mucho menor, ¿no es cierto? Es entre este grupo etario de
los 5 a 6 años de edad en la población pediátrica es una de las afecciones más frecuentes que se tienen, ¿sí? Donde puede cursar inclusive con un síndrome nefrótico en estos niños, ¿ya? Generalmente puede haber una respuesta a un tratamiento conservador o inclusive llegar a usar terapias en base a corticoides sobre todo, y en algunas situaciones está asociada a algunas infecciones. Sí, entonces eso es lo que tenemos que ver. Generalmente en la actualidad ya algunos se prefieren entrar con terapia con corticoides, además de un protector gástrico, ¿no es cierto? Por el riesgo de irritación del estómago por la corticoterapia. Generalmente la terapia puede durar entre 12 a 16 semanas en estos pacientitos, que se puedan asociar algunos fármacos para la hipertensión, sobre todo para el edema, un poco de diuréticos, y en casos necesarios inclusive reponer la hipoalbuminemia, corregir la hipoalbuminemia más rápidamente pasando albúmina al plasma, también como coadyuvantes, digamos así, en estas terapias de la glomerulopatía por IgA o enfermedad de Berger. ¿Qué más podríamos decir? Que generalmente hay remisiones completas, digamos así. Muy pocas veces la afectación renal de la función puede permanecer, pero generalmente se puede recuperar a la larga, ¿no? En la actualidad, algunos consensos últimos sugieren inclusive que si no se ha conseguido una respuesta favorable, o sea, remitirla a esa proteinuria, sobre todo, están dando opción a que se puede usar la ciclofosfamida o el micofenolato mofetilo, inclusive el tacrolimus, ¿no? O otro anticalcineurídico nuevo que está junto con la ciclosporina A. Y el rituximab está en prueba. Como ven, ya la cosa va cambiando. Si bien acá nos indica que prácticamente puede ser hasta un curso, una evolución benigna de este cuadro, pero en muchas situaciones no es tan así el resultado a la larga, ¿no? La siguiente. Aquí está esa inmunofluorescencia granular o puntiforme que habíamos mencionado. Vamos. Igualmente acá una lesión histológica, microscopía óptica, ¿no? Con esa agresión que existe a nivel de los, en este caso, mesangiales sobre todo, ¿no? Vamos. Bueno, ¿la paramos aquí, jóvenes, o podemos continuar? Creo que esta es la última, a ver, dentro de las primarias, o todavía hay alguna. Fuera de la esclerosis focal y segmentaria, ¿hay alguna más de las primarias? A ver, pasar a la membrana proliferativa. Después, el resumen. Bien, entonces, ¿podemos parar acá, jóvenes? ¿Están de acuerdo? ¿Quién me está ayudando? Carlos Gabriel. No te escuché muy bien. Sí, doctor, aquí podríamos Sí, parar. espero que haya sido lo más entendible. Hemos tratado de simplificar lo más posible, no entrar en mucho detalle para no confundirlos a ustedes. Entonces mañana estuviéramos continuando. Ahora mañana, ¿cómo es la cosa? ¿Será que se arregla esto o vamos a continuar en forma virtual? ¿Cómo es? Tendríamos que ver las noticias, doctor, no sé qué dirán. Ya. De cualquier forma, si hasta el mediodía no hay ninguna confirmación ni nada y está muy irregular la cosa, sugerencia y puesta a consideración de ustedes, podemos mantener esta virtualidad.
¿Está bien? Sí, doctor. Sí, está bien, doctor. Estaría bien, doctor. Sí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Ahora, bueno, si hay alguna posibilidad de adelantar para poder avanzar un poquito más, si quieren una media hora antes, si quieren, podemos empezar para poderles dar un poquito más de campo a ustedes para después, o mantenemos el mismo horario. Entonces, decidido, mantenemos la virtualidad mañana más y con nuestro grupo, Carlos, nos estamos viendo a las 8 de la mañana, ¿no es cierto? Sí, doctor. Exactamente. Ahí podemos afinar algunas cosas si ustedes quieren hacer algunas preguntas. De todas formas, por eso mismo mañana les decía si pues, para que demos un poco de espacio y que haya un cierto diálogo con ustedes también, ¿no? No tampoco es hablar y hablar y tal vez ustedes tienen muchas preguntas que hacer o aclaraciones que pedir y las tenemos que hacer. ¿Está bien? Está bien, doctor. Sí, estoy bien, doctor. Listo, muchachos. A ver si para mañana para mañana o ahora o más tarde, como quieras, Carlos, me pasas una fotito, como llaman ustedes, de toda la gente que ha asistido para tener un listado de los asistentes, por favor. Mañana vamos a hablar de los datos con ustedes en la reunión del grupo. ¿Está bien? Sí, doctor, está bien, no se preocupe. A todos los otros estudiantes, gracias por haber asistido. Esperemos que estemos llenando sus expectativas. Espero, no siempre va a ser al 100%, pero en lo más que se pueda. ¿Sí? Este trabajo es lógicamente tratando de resumir para hacerlo más entendible estas patologías que fácilmente llevan a confusión. ¿Está bien? Sí, doctor, muchas gracias. Está bien, doctor. Gracias. Listo, jóvenes. Mañana nos vemos entonces. Listo. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta Hasta luego, mañana. doctor. Muchas gracias. A las Bien, 8. doctor. ¿Por qué, chicos? A ustedes. Y nos Hasta vemos mañana, doctor. mañana. Hasta mañana. Nos vemos mañana a las 8 con doctor. los. Sí. Hasta Listo, luego, doctor. muchachos. Listo. Hasta luego. Gracias, Carlos. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta mañana, Carlos.